Ella pensó que era un robo. El millonario CEO la confundió con un Uber y, al final, terminó encontrando el amor. Antes de empezar, deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo, y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Disfruta la historia, debes estar bromeando, murmuró Derek Stone, revisando su reloj por cuarta vez en menos de 2 minutos. Era su primera vez usando Uber y, para su impaciencia, el conductor ya llegaba tarde. Su Mercedes se había averiado esa mañana y, sin otra opción, tuvo que usar la app. Entonces, un Toyota plateado, igual al que aparecía en la app, se detuvo en el semáforo justo a su lado. No lo pensó 2 veces. Abrió la puerta. Lanzó su maletín al asiento trasero y se subió como un general rumbo a la batalla. Vamos, solo ve, ordenó sin siquiera mirar el rostro del conductor, que, dijo una voz femenina, un poco ronca y completamente sorprendida. Vamos, señora, solo conduzca, respondió, escribiendo en su teléfono. Los ojos de la conductora se abrieron, su rostro palideció y, en pánico, pisó a fondo el acelerador. Oh, Dios mío, quiero vivir, gritó, aferrándose al volante con ambas manos como si escapara por su vida. Derek dejó caer su teléfono. Oye, ¿por qué gritas así? Porque me estás robando, lunático, lloró ella, mirándolo por el espejo. Yo solo me detuve en el semáforo. Socorro, oh, Dios, estoy que, gritó él, entrando en pánico también. No te estoy robando, no eres mi Uber. Trabajo en una oficina. Entonces, ¿por qué te detuviste frente a la cafetería como si fueras un coche de rideshare? Porque había un semáforo en rojo. Ay, por el amor de Dios. Ella detuvo el coche en el arcén con un sacudón que casi hizo que Derek se atragantara con su propio grito. Se miraron en silencio durante 3 segundos. El motor aún rugía. La vergüenza llenaba el aire. Está bien, dijo finalmente con un suspiro. Eso fue confuso. Te metiste en mi coche, me dijiste que solo fuera, y casi me provocas un infarto. Casi. Llamo a la policía. Derek se rascó la nuca, tratando de mantener la compostura. La verdad era que, ahora que la adrenalina empezaba a bajar, se dio cuenta de lo divertida que había sido toda la situación. Está bien, fue un error, sonrió. Un malentendido, de acuerdo, un malentendido que podría haber terminado en una demanda, y créeme, sé cómo funcionan estas cosas. Trabajo en un despacho de abogados. Se quedó congelado. De verdad. Tienes suerte de que no lleve un arma, dijo Derek riendo. ¿Sabes qué? Tienes razón, lo siento, llegaba tarde, vi el coche, pensé que era mi Uber y me subí sin pensar. Fue un impulso. Hizo una pausa. Pero ya que trabajas en una oficina y parecías ir al centro, ¿te importaría darme un aventón? Seguro que el Uber ya habrá cancelado de todos modos. Emily bufó, todavía molesta, pero había algo en su expresión, o tal vez en lo absurdo de la situación, que la hizo ceder. Está bien, pero solo porque pareces un tonto perdido. Puede que esté perdido, pero no soy un tonto, soy Derek. Extendió la mano. Soy Emily, y dejemos algo claro, si intentas algo sospechoso, estrellaré este coche contra un poste. Ya he sido traumatizada suficiente por hoy. Durante el viaje, se molestaban y se burlaban entre ellos. Emily explicó que llegaba tarde porque su hermana había apagado su alarma. Derek mencionó que odiaba el transporte público. Ella lo llamó drama de gente rica. Él la llamó conductor relámpago. Se rieron. Se quejaron del tráfico. Por un breve momento, olvidaron la locura que había empezado su mañana. Cuando llegaron al alto edificio de vidrio de Beston y Brown, Derek señaló, aquí está, la firma donde trabajo. De verdad. Emily detuvo el coche suavemente. Yo también trabajo aquí. Sus ojos se abrieron. No me digas. No. Soy asistente de George. Él trabaja en el 8º piso. Soy socio y nunca te había visto ahí. Bueno, yo tampoco he visto a un abogado subirse a coches al azar en medio de la calle. Sin embargo, aquí estamos. Derek la miró un momento, intrigado. Emily H. Gracias por el aventón y por la experiencia cercana a la muerte. Fue inolvidable, rió ella. Agradécemelo comprándome un café algún día, pero la próxima vez asegúrate de subir al coche correcto. Él salió y, mientras subía los escalones hacia la entrada, no pudo resistirse a mirar atrás. Emily todavía estaba en el coche, riéndose para sí misma. Él sonrió. Definitivamente inolvidable. Derek pasó toda la mañana intentando concentrarse en los contratos de su escritorio, pero su mente seguía regresando a aquella mujer de cabello castaño que casi lo había asustado.
hasta la muerte y lo hizo reír unas horas antes. Cada vez que pensaba en su rostro aterrorizado gritando quiero vivir, soltaba una risa silenciosa que hizo que su secretaria, Marta, levantara una ceja preocupada. Señor Stone, apareció Marta en la puerta por tercera vez. Está bien, necesita algo. Estoy genial, Marta, mejor que nunca. En realidad, ella lo miró como si hubiera perdido la cabeza y se alejó, negando con la cabeza. A Derek no le importó, tenía demasiada curiosidad por conocer más. Sobre Emily, la asistente de George, que conducía como si estuviera en una persecución policial y tenía la lengua más afilada que había encontrado en años, cuando llegó la hora del almuerzo, Derek decidió dar un paseo por los pasillos antes de salir, pura coincidencia. Claro, no tenía absolutamente nada que ver con la posibilidad de encontrarse con Emily otra vez, absolutamente nada. Mientras caminaba por el 8º piso, también coincidencia, ya que Jorge trabajaba allí, Derek escuchó una risa familiar resonando por el pasillo. Derek disminuyó el paso y vio a Emily en el centro de un pequeño grupo de empleados, gesticulando animadamente mientras contaba una historia. Entonces le dije al cliente, señor, ¿quiere demandar a su vecina porque su gato hizo caca en su jardín? Está bien, pero sepa que será conocido como el tipo de la demanda por caca de gato durante los próximos 5 años. Emily imitó una voz profunda y pomposa. Se rindió en ese momento, dijo ella. El grupo estalló en carcajadas. Derek se escondió detrás de una columna. Observando fascinado, Emily era naturalmente divertida, espontánea y captaba la atención de todos sin siquiera intentarlo. Nada en ella era forzado o calculado. Todo lo contrario a las personas con las que él solía pasar el tiempo, que medían cada palabra como si estuvieran en una reunión de negocios. Emily, eres terrible, rió Sandra, de contabilidad. Pobre hombre, pobre nada, replicó Emily, rodando los ojos. ¿No viste el tamaño de la cerca que quería construir solo por un gato? Parecía que se preparaba para una invasión extraterrestre. Derek no pudo evitar soltar una carcajada. Todos se volvieron a mirarlo, los ojos de Emily se abrieron al verlo. Bueno, mira quién decidió aparecer, dijo, cruzándose de brazos con una sonrisa traviesa, el hombre que se mete en los coches de otras personas. Oye, eso fue un malentendido, dijo Derek, acercándose tratando de parecer casual, y por lo que he escuchado, tú tienes historias mucho más embarazosas que las mías. Mis historias no incluyen secuestros accidentales, técnicamente. Tú me secuestraste. Yo solo me subí al coche. El grupo observaba su intercambio como si fuera un partido de tenis. Sandra le susurró algo a su colega, quien se tapó la boca para no reírse en voz alta. Oh, claro, dijo Emily, fingiendo estar ofendida. Es mi culpa por conducir mi propio coche, es tu culpa por acelerar como si estuvieras en Fórmula 1. Aceleré porque pensé que eras un criminal, al menos un criminal muy bien vestido. Emily lo evaluó de pies a cabeza, mirando su traje perfectamente ajustado, bien vestido, tal vez, pero aún sospechoso. El grupo rió de nuevo y Derek sintió una extraña satisfacción al lograr sacar esa sonrisa de ella. Emily tenía una manera única de bromear, directa pero no cruel, inteligente pero no arrogante, y definitivamente no lo trataba con la reverencia habitual que él recibía de otros empleados de la firma. Está bien, me voy a almorzar, anunció Emily, agarrando su bolso antes de que otro abogado perdido decidiera secuestrarme. Caminó junto a Derek, dándole un empujoncito juguetón en el brazo. Trata de no subirte al coche equivocado otra vez, ¿vale? Y se dirigió por el pasillo, dejando a Derek allí con una sonrisa tonta en el rostro. Lo que él no notó fue que Juan observaba toda la escena desde el otro extremo del pasillo, apoyado en el marco de la puerta de su oficina. Había captado cada mirada, cada risa, cada segundo de ese intercambio, y no le gustó lo que vio, especialmente el brillo en los ojos de Derek al mirar a Emily. Juan conocía esa mirada, la había visto antes en reuniones, siempre que Derek fijaba su objetivo en un caso importante o en una promoción que deseaba. Era la mirada de alguien que había encontrado su próxima meta, y eso era un problema, porque Jorge sentía algo por Emily, sentimientos que nunca tuvo el valor de expresar, pero que crecían silenciosamente cada día que trabajaban juntos, con cada risa de ella, con cada momento en que mostraba su inteligencia aguda y su buen humor contagioso. Señor Jorge, Emily apareció a su lado, regresando del ascensor. Olvidé mi cartera. Está bien, pareces preocupado. Estoy bien, Emily forzó una sonrisa, solo pensando en los casos de la tarde. Ah, la demanda de la constructora.
Organicé todos los documentos que pediste, están en tu escritorio, organizados por fecha. Perfectos. Como siempre, Emily sonrió y entró a la oficina a buscar su cartera. Emily, dijo Derek, acercándose. Cuando regreses del almuerzo, podemos revisar los contratos de Patton Associates. ¿Surgió algo? Urgente, por supuesto, señor Jorge, respondió de inmediato, lo que necesites. Cuando Emily salió de la habitación con Jorge a su lado, Derek estaba en el pasillo hablando con otro abogado. Buen almuerzo, Emily, dijo Derek con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Gracias, Derek, respondió Jorge con el mismo tono. Emily miró de uno a otro, sintiendo una extraña tensión en el aire, pero sin poder identificarla del todo. Bueno, entonces me voy, hasta luego, se alejó, dejando a los dos hombres mirándose fijamente. Derek fue el primero en romper el silencio. Jorge, espero que no haya problema si hablo con Emily. ¿Problema? Jorge se ajustó las gafas. ¿Por qué habría problema en que hables con mi asistente? El énfasis en la palabra mi fue sutil, pero Derek lo captó de inmediato. No hay ninguna razón especial. Solo quería asegurarme de que aquí todos somos profesionales. Siempre lo hemos sido, Derek. Siempre. Se separaron, cada uno dirigiéndose a un extremo diferente del pasillo, pero ambos sabían que algo había cambiado esa mañana. Derek siguió inventando excusas para pasar por el 8º piso durante el resto de la semana. Necesitaba revisar algunos archivos del departamento legal, quería hablar con el personal de investigación. Había olvidado firmar algunos documentos. Emily, por su parte, empezó a notar el patrón, y por más que intentara negarlo, le resultaba divertido como Derek trataba de parecer casual cuando era obvio que se esforzaba por encontrarse con ella. ¿Tú otra vez por aquí?, le preguntó él. Jueves. Al verlo revisando unos archivos muy cerca de su escritorio. ¿Tengo derecho a caminar por mi propia firma? No, sí, pero normalmente los socios no necesitan recorrer el mismo pasillo 5 veces al día. Derek fingió estar ofendido. 5 veces, dijo. Como mucho fueron 3, no, fueron 7. Conté. Se rió, derrotado. Está bien, me atrapaste, Derek Stone. Emily se levantó y cruzó los brazos. Eres arrogante, molesto y claramente no tienes nada mejor que hacer. Derek esperó el pero. Siempre había un pero cuando alguien empezaba una frase así. Pero ella continuó, y él sonrió. También eres divertido, y de algún modo me he ido acostumbrando a tus apariciones misteriosas. Acostumbrándote a mí, no te lo creas. Desde ese momento, las bromas entre ellos se convirtieron en rutina. Derek aparecía con excusas endebles para estar en el 8º piso. Emily respondía con comentarios agudos sobre su dedicación al trabajo. Él la llamaba conductora kamikaze, ella lo llamaba socio perdido, y Jorge lo observaba todo, sintiendo como un nudo se le apretaba en el estómago con cada risa compartida, con cada mirada prolongada, cada momento en que veía a Derek lograr sacar una sonrisa de Emily como él nunca lo había hecho. La atmósfera en el 8º piso definitivamente se estaba calentando, y todos sabían que algo estaba a punto de pasar. El lunes siguiente, Derek decidió que había perdido suficiente tiempo con excusas. Era momento de un enfoque más directo. Después de todo, él era Derek Stone. Cuando quería algo, lo conseguía, y lo que quería ahora era que Emily trabajara para él. Al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. La encontró en la sala de descanso, preparando un café que olía demasiado bien para ser del tipo que la firma proporcionaba. Buenos días, Emily. Café especial hoy. Buenos días, Derek, respondió ella sin mirarlo, revolviendo el azúcar un poco más de lo necesario. Sí, lo traje de casa. El café de aquí sabe horrible. Interesante. Siempre has sido tan meticulosa. Emily finalmente lo miró sospechosa. Derek Stone hablando de café en la sala de descanso. Eso era nuevo. ¿Qué quieres?, rió ella. Tenía que admitir que le gustaba lo directa que era. Quiero hacerte una oferta, si es para más lecciones de conducción. La respuesta es no. Mejor que eso. Derek dio un paso más cerca, adoptando su postura más profesional. Quiero que vengas a trabajar conmigo como mi asistente personal. Emily casi dejó caer la taza. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Asistente personal, doble de tu salario actual, mejores beneficios, acceso a casos más importantes, una verdadera carrera. Emily lo miró largo rato, como tratando de averiguar si hablaba en serio o si era una broma elaborada. Derek, te golpeaste la cabeza al salir de mi coche. Hablo en serio, Emily. Doble de salario, triple, parpadeó Derek, sorprendido.
No todos reciben una oferta así, y no todos la rechazan. Emily cruzó los brazos, pero yo lo hago, porque es una oportunidad increíble porque soy leal a Jorge. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enseñó todo lo que sé sobre derecho corporativo. Me trató con respeto desde el primer día. Yo puedo tratarte con respeto también, Derek. Emily, me estás ofreciendo dinero para abandonar a mi jefe. Eso no es respeto. Eso es solo un soborno elegante. No es soborno. Es negocios, tal vez para ti, para mí, es cuestión de carácter. Derek sintió un pinchazo de algo que no podía nombrar. Admiración, frustración, tal vez ambas. Emily, estás rechazando una oportunidad única en la vida. Estoy rechazando la oportunidad de convertirme en alguien que traiciona a quien confía en ella solo por dinero, y sabes qué, me alegra perderla. En ese momento, Jorge apareció en la puerta de la sala de descanso. Por su expresión, era obvio que había escuchado al menos parte de la conversación. La voz de Jorge estaba controlada, pero había un frío que Emily nunca había escuchado antes. ¿Puedo hablar contigo un momento? Emily miró de uno a otro, sintiendo la tensión en el aire. Volveré a mi escritorio, murmuró, agarrando su café y saliendo rápidamente. Los dos hombres quedaron solos en la sala de descanso. Jorge cerró la puerta y se ajustó las gafas, un hábito que Emily conocía como señal de nerviosismo. Robando empleados ahora. Robar es una palabra fuerte, Jorge. Yo diría que estoy ofreciendo oportunidades, repitió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué considerado de tu parte pensar en el desarrollo profesional de Emily. Ella es talentosa. Merece más que organizar tus archivos, mis archivos. La voz de Jorge se elevó. Derek, Emily no solo organiza archivos, redacta contratos, realiza investigaciones legales complejas, se reúne con clientes, aprende más conmigo en un año que lo que aprendería en 5 años como tu asistente personal. Ser asistente personal de un socio es una posición muy respetada. Un asistente personal que trae café y agenda reuniones. Por favor, Derek. Ambos sabemos lo que estás haciendo. Derek se enderezó, sintiendo el desafío en la voz de Jorge. ¿Y qué exactamente estoy haciendo? Intentando impresionar a una mujer con tu dinero y tu posición. El silencio que siguió fue pesado. Derek, estás involucrándote en asuntos que no son de tu incumbencia. Emily ha trabajado para mí durante 2 años. Sus asuntos son mis asuntos. Por ahora, ¿qué quieres decir con por ahora? Derek sonrió, pero fue una sonrisa fría. Solo digo que las cosas pueden cambiar. Las personas cambian de opinión, especialmente cuando se dan cuenta de que están limitando sus propias posibilidades. Jorge dio un paso adelante. Derek, lo diré solo una vez, deja a Emily en paz. Oh. Descubrirás que no todos en esta firma se impresionan por tu apellido ni por tu cuenta bancaria. Derek se rió, pero no había humor en ello. Jorge, estás olvidando con quién hablas. Hablas con alguien que intenta usar poder y dinero para conseguir lo que quiere, y eso no me impresiona en lo más mínimo. Me alegra saberlo, porque yo no estoy tratando de impresionarte. Se miraron durante unos segundos más. Jorge fue el primero en moverse, abriendo la puerta de la sala de descanso. Esta conversación ha terminado. Sí, asintió Derek Stone, ajustándose la corbata. Ha terminado, pero ambos sabían que la conversación apenas comenzaba. En los días que siguieron, la tensión en la oficina se volvió tangible. Los empleados notaron que Jorge y Derek, que antes mantenían una relación profesional cordial, ahora apenas se saludaban en los pasillos. Derek seguía apareciendo en el 8º piso, pero ahora sus visitas tenían un propósito menos sutil. Elogiaba en voz alta el trabajo de Emily, mencionaba casos interesantes que surgían en su departamento y siempre encontraba la manera de dejar claro que su oferta todavía estaba sobre la mesa. Emily, dijo un miércoles, pasando por su escritorio. Ese informe sobre fusiones corporativas que hiciste la semana pasada fue excelente, muy perspicaz. Gracias, respondió ella, sin levantar la vista de los documentos. Tienes un talento natural para el análisis estratégico. Es raro encontrar a alguien con tu intuición para los negocios. Emily finalmente lo miró a Derek. Lo estás haciendo a propósito. Haciendo que, siendo, no sé, halagador, nunca fuiste así antes. Tal vez solo tardé en darme cuenta de lo buena que eres en lo que haces. O tal vez estás tratando de convencerme de aceptar tu oferta usando otra estrategia. Derek sonrió. Me conoces bien, sé lo suficiente para saber que no te rindes fácilmente. Eso es una cualidad admirable en un abogado. Puede ser admirable. Emily se recostó en la silla, pero también puede ser molesto. Molesto como cuando sigues insistiendo en una respuesta que
Ya se ha dado, Che, que salía de su oficina, había presenciado todo el intercambio, se acercó al escritorio de Emily con expresión seria. Emily, necesito que revises los contratos de Henderson Inc. Hay algunas cláusulas que necesitan ser reescritas, por supuesto, señor Hoare, lo haré ahora. Derek observó la escena, notando cómo Emily inmediatamente le daba toda su atención a Jorge, como lo trataba con un respeto genuino que iba más allá de la jerarquía profesional, y eso le molestaba más de lo que quería admitir. Bueno, aplaudió Derek suavemente, los dejaré volver al trabajo. Emily, si cambias de opinión sobre mi oferta, no lo haré. Ella lo interrumpió, sin ser grosera, nunca se sabe. Derek guiñó un ojo y se alejó. Jorge esperó hasta que Derek desapareció de la vista antes de hablar. Emily, espero que sepas que no tienes que ser educada con él si no quieres. Lo sé, señor Shore, respondió ella, pero ser grosera no solucionará nada, y honestamente, creo que pronto se aburrirá y pasará a otra cosa. Jorge dudó seriamente. Conocía a Derek desde hace años y sabía que una vez que se proponía algo, no se detenía hasta conseguirlo. El problema era que ahora no sabía si la meta de Derek era conquistar a Emily como empleada o como algo más, y esa incertidumbre empezaba a quitarle el sueño a medida que avanzaba la semana. Otros empleados comenzaron a comentar sobre la guerra fría entre los dos abogados. Sandra, de contabilidad, apostó con su colega de recursos humanos que algo estallaría antes del viernes. Marta, la secretaria de Derek, mencionó a la recepcionista que nunca había visto a su jefe tan concentrado en un solo proyecto, y Emily intentaba mantener la normalidad, pero comenzaba a darse cuenta de que se había convertido en el centro de un conflicto que no había pedido y que no sabía cómo manejar. Lo que ella no sabía era que Derek ya había decidido su próxima estrategia, y Jorge estaba preparando su defensa. La guerra de amabilidad comenzó el martes por la mañana. Emily llegó a su escritorio y encontró un café gourmet de la cafetería más cara de la calle, todavía humeante, con una pequeña nota, para la mejor asistente legal de Manhattan. DS miró alrededor buscando a Derek, pero él estaba en algún lugar fingiendo que no tenía nada que ver con eso. Elegante, murmuró Sandra al pasar por su escritorio, alguien está tratando de impresionarte. 15 minutos después, Jorge apareció con una caja de donuts de la panadería favorita de Emily, la pequeña y acogedora a 2 cuadras de la oficina. Pensé que querrías algo dulce para acompañar el café, dijo, dejando la caja en su escritorio con una sonrisa que intentaba parecer casual. Emily miró el café caro, luego los donuts caseros, y finalmente a Jorge. Señor Hoare, no tenía que hacerlo, por supuesto que sí, trabajas duro y mereces que te consientan de vez en cuando. Derek, que casualmente pasaba por ahí en ese momento, se detuvo y observó la escena. Sus ojos se entrecerraron al ver a Emily sonriendo a Jorge mientras elegía un donut. El miércoles fue el turno de la impresora. Emily luchaba con la máquina obstinada que se negaba a imprimir un contrato importante cuando Derek apareció de la nada, como un superhéroe tecnológico. ¿Problemas con la impresora?, preguntó, ya arremangándose como si fuera a realizar una cirugía. Hace un ruido raro y no imprime nada, explicó Emily, frustrada. Derek presionó unos botones, abrió y cerró algunas bandejas, y milagrosamente la impresora volvió a funcionar. Ahí tienes, dijo con una sonrisa victoriosa. Solo necesitaba el toque de un hombre. Wow, gracias. ¿Cómo supiste qué hacer? Tengo mis talentos ocultos. Lo que Emily no sabía era que Derek había roto la impresora a propósito la noche anterior, quedándose tarde en la oficina para programar un pequeño error que solo él sabría cómo arreglar. Jorge, observando desde la puerta de su oficina, frunció el ceño. El jueves, cuando Emily mencionó que necesitaba hacer varias copias para una reunión, él apareció con un técnico que casualmente estaba ahí para hacer mantenimiento preventivo en todas las impresoras del piso. ¡Qué coincidencia tan increíble!, dijo Derek con sarcasmo a Marta. Jorge trae un técnico justo el día que Emily necesita la impresora. ¿Crees que lo hizo a propósito?, preguntó Marta, intrigada. Marta, en esta oficina, nada es coincidencia. Para el viernes, la competencia había escalado a un nivel completamente nuevo. Derek empezó el día elogiando el informe de Emily durante una reunión de todo el departamento, destacando su análisis brillante y su perspectiva fresca para que todo el equipo legal lo escuchara. Jorge contraatacó invitando a Emily a una reunión con clientes importantes, presentándola como mi asistente más talentosa y perspicaz. De repente, Emily se vio pasando de un lado a otro como un trofeo, elogiada,
consultada e incluida en discusiones que normalmente no eran parte de sus responsabilidades. Esto se está volviendo ridículo, murmuró a Sandra durante el almuerzo. Actúan como dos pavos reales en temporada de apareamiento. ¿Te quejas de recibir tanta atención?, rió Sandra. La mitad de las mujeres en esta oficina matarían por estar en tu lugar. No es atención real, Sandra, es estrategia. Me están usando como parte de un juego que no entiendo del todo. Oh, Emily, si lo entiendes, solo que no quieres admitirlo. Emily suspiró. Sandra tenía razón, sabía exactamente lo que estaba pasando, y por mucho que intentara fingir que solo se trataba de trabajo, había algo más, la forma en que Dererick la miraba cuando pensaba que no lo estaba viendo. La forma en que Jorge se iluminaba cada vez que ella reía de uno de sus chistes. La situación llegó a un punto crítico el lunes siguiente, cuando un caso inmobiliario relativamente simple se convirtió en un dolor de cabeza legal. El cliente, el señor Henriksen, había comprado un edificio comercial y luego descubrió que existía una servidumbre no registrada que permitía al vecino usar parte del estacionamiento. El vendedor había olvidado mencionar ese pequeño detalle. Emily estaba en la sala de conferencias rodeada de pilas de documentos, claramente frustrada. Esto no tiene sentido, murmuró Jorge, quitándose las gafas para frotarse los ojos. El papeleo está por todas partes. No encuentro la base legal para impugnar la servidumbre. Emily, que estaba organizando los archivos, se detuvo un momento y lo observó, luego echó un vistazo a los documentos esparcidos sobre la mesa. Señor Jorge, ¿puedo revisarlos? Claro, Emily. Tal vez veas algo que yo no. Emily se acercó a la mesa y comenzó a examinar los papeles. Después de unos minutos de silencio concentrado, sus ojos se iluminaron. Señor Jorge, revisó la fecha de la servidumbre original. Por supuesto, está aquí, 1987. Y cuando se hizo la última medición del terreno, Jorge buscó entre los documentos 1995. ¿Por qué? Emily colocó dos documentos uno al lado del otro. Si miramos este mapa de 1995 y lo comparamos con la descripción de la servidumbre de 1987, el área descrita ya no existe. Fue modificada durante la remodelación de 1995. Jorge miró los documentos, luego a Emily, y de nuevo los documentos. Emily, ¿quieres decir que, sí, la servidumbre se refiere a un espacio que fue alterado físicamente, haciéndola técnicamente inválida? El señor Henriksen puede impugnarla basándose en la imposibilidad física de cumplir los términos originales. Jorge permaneció en silencio por un largo momento, y luego comenzó a sonreír. Emily, eso es brillante, absolutamente brillante. ¿Crees que podría funcionar? Podría funcionar, respondiendo Emily. Resolverá todo el caso. Jorge se levantó y por impulso abrazó a Emily. Fue rápido, profesional, pero Emily sintió algo diferente. Una admiración que iba más allá del respeto por su trabajo. Al otro lado del vidrio de la sala de conferencias, Dererick observaba toda la escena, vio el momento del descubrimiento, vio a Jorge abrazar a Emily, vio la felicidad genuina en los ojos de ambos y sintió una punzada de celos que lo sorprendió por su intensidad. No era solo celos profesionales, era algo más personal, más primitivo. Dererick se dio cuenta con incómoda claridad de que no solo quería que Emily trabajara para él, quería a Emily. En los días siguientes, el nombre de Emily comenzó a circular por los pasillos con un nuevo tipo de respeto. La asistente que salvó el caso Henriksen, la joven que Jorge siempre elogia, la chica con ojo para los detalles. Emily sintió el cambio. La gente la saludaba de manera diferente. Otros abogados se detenían a pedir su opinión sobre casos. Ya no era solo la asistente de YJ. Se estaba convirtiendo en Emily, la asistente talentosa, pero con el reconocimiento también vino mayor presión. Derek intensificó sus intentos de impresionarla, apareciendo con invitaciones a eventos legales importantes y mencionando oportunidades únicas en su departamento. Mientras tanto, Jorge comenzó a incluirla en más decisiones, pidiendo su opinión sobre estrategias y tratándola más como colega que como subordinada. Emily se encontró en el centro de una tormenta de atención que era a la vez halagadora e incómoda. Sabía que ambos hombres estaban interesados en ella y ya no era posible fingir que solo se trataba de trabajo. Derek había dejado de lado cualquier pretensión de sutileza. Jorge lidiaba con sentimientos que había mantenido enterrados durante años. Y Emily empezaba a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, ella también tenía algunos sentimientos por resolver. La batalla de amabilidad se había transformado en algo mucho más complicado, y todos en la oficina sabían.
que algo estaba a punto de estallar. El jueves, a las 11:45, Derek apareció en el escritorio de Emily con esa expresión que ella ya estaba aprendiendo a reconocer, determinación disfrazada de despreocupación. «Emily, ¿qué tal si almorzamos juntos hoy?», preguntó, apoyándose en su escritorio con una sonrisa encantadora. «Quiero hablar sobre tu carrera». Emily lo miró por encima de sus gafas de lectura, sospechosa. «Mi carrera va muy bien. Gracias, lo sé. Justamente por eso quiero hablar. Hay algunas oportunidades que podrían interesarte». «Derek, ya tuvimos esta conversación, y no sobre trabajar para ti», interrumpió rápidamente, «sobre tu futuro, tu potencial, cosas que van más allá de esta firma». Emily dudó. Por mucho que desconfiara de las intenciones de Derek, tenía que admitir que sentía curiosidad. «Está bien», suspiró, «pero yo elegí el lugar perfecto, donde quieras, Marinos. Ese pequeño restaurante italiano en la calle 47, Derek parpadeó, sorprendido. Esperaba que ella eligiera el típico food truck. Marinos es mucho más sofisticado de lo que imaginaba. Solo porque coma en food trucks no significa que no tenga buen gusto, Derek. Solo significa que estoy cuidando mi presupuesto. 30 minutos después, estaban sentados en una mesa acogedora de Marinos, un pequeño y agradable restaurante italiano. Derek nunca se había dado cuenta, aunque pasaba por allí todos los días. Emily colocó la servilleta sobre sus piernas. «¿De qué es esta misteriosa conversación sobre mi carrera?». Derek tomó un sorbo de vino y se enderezó. «Emily, tienes un talento real. El caso Henriksen lo demostró. Pero tengo la sensación de que te estás subestimando». «¿Qué quieres decir?». «Estás bien quedándote en el puesto de asistente cuando claramente eres capaz de mucho más». «No estoy hablando de que vengas a trabajar para mí», levantó la mano antes de que ella protestara. «Hablo de que reconozcas tu propio valor». Emily lo estudió con atención. «¿Y exactamente qué crees que debería hacer?». «Para empezar, deja de conformarte con migajas. Mereces un lugar en la mesa, no servir café a quienes están sentados allí». Emily estaba a punto de responder cuando una voz familiar sonó detrás de ella. «Emily, qué increíble coincidencia». Se giró y vio a Jorge acercándose con una sonrisa que no ocultaba del todo la sorpresa de encontrarlos allí. «Señor Jorge, ¿qué hace aquí?». «Reunión de última hora con un cliente. Terminó antes de lo esperado». Jorge miró a Derek con cortesía helada. «Derek, me alegra verte aquí». Jorge. Derek devolvió el saludo con el mismo tono. «Únete a nosotros. Estábamos teniendo una conversación muy interesante sobre desarrollo profesional». Jorge no esperó una segunda invitación. Tiró de una silla y se sentó, creando un triángulo de tensión que Emily casi podía tocar. «Desarrollo profesional», sonrió Jorge a Emily. «Qué tema tan fascinante. Emily tiene mucho potencial, ¿verdad?». «Derek, exactamente lo que decía», respondió Derek, cortando su pasta con más fuerza de la necesaria. «Emily merece reconocimiento por su talento excepcional. No podría estar más de acuerdo. Por eso estoy considerando recomendarla para una promoción». Derek dejó de masticar. «Promoción a asistente legal senior con un aumento sustancial y más responsabilidades». Emily miró de uno a otro, dándose cuenta de que se había convertido en el premio de una competencia que se desarrollaba justo frente a ella. «Chicos», interrumpió, «se dan cuenta de que estoy sentada aquí, ¿verdad? Pueden dejar de hablar de mí como si fuera un proyecto». «Tienes razón», sonrió Derek, aunque sus ojos no dejaron de mirar a Jorge. «Lo siento, Emily, solo me emociono cuando veo talento desperdiciado». «Desperdiciado». Jorge ajustó sus gafas peligrosamente. «Emily aprende más conmigo en 2 años que en 5 años en el departamento corporativo». «Perspectiva interesante», replicó Derek, aunque diría que la experiencia diversa siempre es mejor para el desarrollo profesional. «Diversa como servir café y organizar reuniones», interrumpió Jorge. «Diversa como participar en negociaciones millonarias y fusiones internacionales». Emily observaba el intercambio como si fuera un partido de tenis verbal. Decidió intervenir antes de que alguno terminara con un tenedor en el ojo. «Ya que ambos están tan interesados en mi desarrollo profesional», dijo con calma, cortando su propio plato, «tal vez deberían saber que me graduaré de la Facultad de Derecho en solo 2 meses». Silencio total. Derek dejó caer su tenedor. Jorge casi se atraganta con su vino, que fue lo primero que Derek pudo decir. «Programa nocturno de NYU», continuó Emily. «Me gradúo en 2 meses». Emily siguió comiendo como si acabara de comentar sobre el clima. «Pensé que ambos lo sabían». «Nunca lo mencionaste», dijo Jorge, inclinándose hacia adelante. «Nunca preguntaron».
Todos asumieron que yo solo era un asistente sin ambiciones propias. Derek la miró con una mezcla de admiración y algo más que Emily no pudo identificar. «Vas a ser abogada», «Lo intentaré», dijo Emily. «Todavía necesito aprobar el examen de la barra. Pero sí, ese es el plan». Jor aclaró su garganta. De repente nervioso, «Esto cambia todo. Siempre supe que eras especial. Pero...». Ahora, se detuvo, miró a Derek y luego de nuevo a Emily. «Emily, necesito decirte algo». En ese momento, sonó su teléfono, miró la pantalla. Claramente molesto por la interrupción. «Lo siento, tengo que atender esto. Es urgente». Se apartó de la mesa y habló en voz baja por teléfono. Derek y Emily se quedaron solos, rodeados del ruido de los platos y el murmullo de otros comensales. Derek se recostó en la silla. «Abogada. Eso lo explica todo, explica que, ¿por qué no te intimido? ¿Por qué me hablas como aún igual? ¿Por qué resolviste el caso Henriksen en un abrir y cerrar de ojos?» Emily sonrió. «Siempre he sido así, Derek. El título solo lo hará oficial, Emily». Derek se inclinó hacia adelante y por primera vez ella vio algo completamente genuino en sus ojos. Eres increíble». Había algo en su voz que hizo que Emily dejara de comer. No era el tono de un jefe impresionado con su empleada. Era algo más personal, más vulnerable. «Derek, no, déjame terminar. Desde aquel día en el coche, tú cambiaste algo en mí. No puedo explicarlo del todo». Jor volvió a la mesa, claramente frustrado. «Lo siento, tengo que regresar a la oficina. Emergencia con el caso Peterson». Se detuvo al lado de la silla de Emily, dudando. «Emily, podemos hablar más tarde sobre lo que intentaba decir». «Por supuesto, señor Jorge». Jor asintió. Lanzó una última mirada a Derek que Emily no pudo interpretar y se marchó. Derek y Emily terminaron el almuerzo en relativo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando Derek pidió la cuenta, Emily intentó dividirla, pero él se negó. «Invito yo», dijo. «Además, ahora sé que en 2 meses estaré almorzando con una colega, no solo con una asistente». «Derek, eso no cambia nada entre nosotros. Seguiré siendo yo». «Lo sé», sonrió él, pero había algo distinto en esa sonrisa, algo más serio, más decidido. «Eso es exactamente por lo que lo cambia todo». De camino a la oficina, Emily trataba de procesar lo que acababa de pasar. Derek había empezado a decir algo personal antes de que Jor regresara. Jor había intentado confesar algo antes de que sonara el teléfono. Emily ya no sabía qué pensar de ninguno de los dos. De vuelta en la oficina, intentó retomar su rutina normal, pero sentía los escalones, el movimiento, todo. Derek pasó por su escritorio 3 veces en 1 hora, siempre encontrando alguna excusa. Jorge permanecía en su oficina, esperando claramente la oportunidad de retomar la conversación interrumpida. «Necesito una aspirina», murmuró Emily a Sandra, que había estado observando todo el drama. «Cariña, lo que necesitas es terapia. 2 hombres están interesados en ti y te quejas». «No es tan simple, Sandra». «¿Por qué no? Uno es rico, guapo y poderoso. El otro es inteligente, amable y te ha adorado durante años. ¿Cuál es el problema?». Emily suspiró. «El problema es que ya no sé si puedo verlos solo como colegas. Y eso complica todo». Sandra sonrió. «Oh, cariño, finalmente lo admitiste». «Admití que tú también estás interesada. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos?». Emily miró la oficina de Jorge, luego al ascensor donde Derek acababa de desaparecer. «Buena pregunta», murmuró. «Pregunta para la que todavía no tengo respuesta». El lunes comenzó como cualquier otro, hasta que Richard Pion-Tree, abogado senior y ego ambulante, logró convertir lo que debería haber sido una audiencia preliminar simple en el equivalente legal del Titanic. El caso Morrison contra Technocore era el más grande del trimestre para la firma, una disputa de propiedad intelectual de $50 millones. Richard, en su infinita sabiduría, decidió improvisar durante la audiencia y terminó admitiendo, sin querer, que su cliente había usado código propietario sin autorización. En otras palabras, prácticamente entregó el caso al lado contrario en bandeja de plata con lazo dorado. La sala de conferencias principal era un desastre público. 6 abogados senior, incluidos Derek y Jor, se reunieron en un ambiente más parecido a un funeral que a una reunión estratégica. ¿Cómo alguien logra arruinar las cosas así? Derek se frotó las sienes. Era solo una audiencia preliminar. Richard dijo que lo sintió en el momento presignado. Jor ajustó sus gafas. Al parecer, el momento le dijo que confesara. «Estamos en bancarrota», gruñó Patricia Morrison, la abogada a cargo del Departamento de Propiedad Intelectual.
50 millones por el desagüe porque Richard decidió ser espontáneo. Emily estaba en un rincón, organizando silenciosamente los documentos que había preparado para la reunión. Técnicamente, no se suponía que estuviera allí. Los asistentes no asistían a reuniones de crisis, pero Jorge había insistido en que trajera todos los archivos del caso. Tiene que haber algo, golpeaba la mesa Derek con frustración. Algún vacío legal, algún precedente, algo. Derek, no hay nada, interrumpió Patricia. Richard admitió el uso no autorizado en una audiencia pública con periodistas presentes. Está en el registro oficial, y si cuestionamos la jurisdicción del tribunal, sugirió Márquez, otro socio, ¿basado en qué? Intervino Jorge. El caso cae claramente dentro de la jurisdicción. Error procesal, replicó Derek. No hubo error procesal, dijo Patricia. Fue Richard siendo Richard. Emily continuaba organizando los papeles, pero escuchaba cada palabra. Conocía ese caso mejor que nadie en la sala. Había pasado semanas organizando cada documento, cada precedente, cada detalle técnico, y había notado algo que nadie más parecía haber visto. Tal vez, murmuró, más para sí misma que para el grupo. ¿Dijiste algo?, la interrumpió Patricia. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Emily sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero respiró hondo. Bueno, tal vez haya una salida. Derek arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Emily se acercó a la mesa y extendió unos documentos. Richard admitió usar el código, cierto, pero especificó qué versión del código se utilizó. Emily, Patricia, eso no importa. El código es el código. En realidad sí importa, continuó Emily, ignorando la interrupción, porque si vemos aquí, señaló un documento. Technocore registró 3 versiones diferentes de ese código, versión 1.0 en 2019, 2.0 en 2021 y 3.0 en 2023. ¿Y qué?, preguntó Márquez impaciente. Emily tomó otro documento. Nuestro cliente, Morrison Industries, desarrolló un código similar de forma independiente en 2020. Todo está documentado aquí. Extendió una serie de papeles, registros de desarrollo, correos internos, notas de programadores. La sala quedó en silencio. Derek se inclinó hacia adelante. Continúa. Si Richard nunca especificó qué versión del código se usó, y si Technocore asume que fue la más reciente, podemos argumentar que nuestro cliente solo utilizó elementos que desarrolló de forma independiente, que casualmente se parecen a la versión 1.0 de Technocore. Jorge se quitó las gafas y la miró con admiración creciente. Emily, ¿estás sugiriendo eso? Estoy diciendo que, técnicamente, no hubo una violación de propiedad intelectual. Los elementos en cuestión fueron desarrollados de manera simultánea por ambas partes. Es un caso de desarrollo paralelo, no de robo. Patricia tomó los documentos y empezó a revisarlos rápidamente. Dios mío, murmuró, las fechas coinciden. Todo está documentado, pero Richard admitió el uso, comenzó Márquez. Richard admitió usar código de Technocore, citó Emily de memoria, nunca especificó que fuera código robado. Si demostramos que fueron desarrollados al mismo tiempo, el uso fue coincidencia, no intención. Derek miraba a Emily como si acabara de resucitar a alguien. Esto podría funcionar. No, funcionará. Jorge levantó lleno de energía. Emily, esto es brillante. Absolutamente brillante. En ese momento, la puerta se abrió. Entró Helena Weston, la directora general de la firma, a sus 60 años. Era una mujer que imponía respeto simplemente con entrar a una sala. Cabello plateado perfectamente peinado, un traje impecable y unos ojos que parecían ver a través de la gente. Espero que alguien tenga buenas noticias, dijo, cerrando la puerta detrás de sí, porque el teléfono no ha parado de sonar con clientes preocupados por el incidente de Richard. Elena, Emily acaba de darnos una salida, anunció Jorge, orgulloso. Elena miró a Emily, quien de pronto se sintió como un insecto bajo un microscopio. La asistente, la futura abogada, corrigió Derek. Emily sintió una inesperada oleada de gratitud. Interesante, dijo Elena, acercándose a la mesa. Explícalo. Emily respiró hondo y repitió su análisis, esta vez con más seguridad. Elena escuchó en silencio, hojeando algunos documentos. Cuando Emily terminó, hubo un largo silencio. Patricia, ¿crees que esto tiene posibilidades? Más que posibilidades, respondió Patricia, claramente impresionada. Es una estrategia sólida, creativa, pero sólida. Jorge, has entrenado bien a tu asistente. En realidad, sonrió él, creo que ella me ha entrenado a mí. Elena volvió a mirar a Emily. ¿Cuántos años tienes? 24. Señora, ¿alguna experiencia legal previa? Solo lo que he aprendido aquí, señora.
y la Facultad de Derecho, NYU, me graduó en 2 meses, Elena asintió lentamente. Emily, acabas de salvar un caso de $50 millones. Felicidades, gracias, señora Beston. Ahora, todos fuera, tengo que hacer llamadas para poner esta estrategia en marcha antes de que sea tarde. Emily, tú quédate. Derrick y Jorge se miraron con preocupación, pero no tuvieron opción más que salir. Emily quedó sola con la mujer más poderosa de la firma. Siéntate, ordenó Elena, señalando una silla. Emily obedeció, intentando no mostrar lo nerviosa que estaba. Emily, en 20 años dirigiendo esta firma, rara vez he visto a alguien de tu edad mostrar ese nivel de análisis estratégico. ¿De dónde vino esa idea? Pues, leí todos los documentos varias veces, clasificando, archivando, y empecé a notar patrones, inconsistencias. Me pareció obvio que algo no se estaba considerando. Obvio, repitió Elena con una media sonrisa. Para ti, quizá, para 6 abogados senior con décadas de experiencia. Al parecer no. Emily no supo qué responder. Emily, ¿tienes planes después de graduarte? Aún no, señora. Pensaba probar en firmas pequeñas, ganar experiencia, y si la construyes aquí. Emily parpadeó, confundida. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, como abogada junior trabajando directamente conmigo. El silencio se rompió solo por el timbre apagado de teléfonos en el pasillo. Yo, señora Beston, no sé qué decir. Di que lo pensarás, pero no tardes mucho. Talento como el tuyo no aparece todos los días. Elena se levantó. Ahora vete. Tengo que salvar este caso con tu brillante idea. Emily salió tambaleante. En el pasillo encontró a Derrick y Jorge esperando ansiosos. Bueno, preguntó Jorge enseguida. ¿Qué quería? Derrick se acercó. Emily los miró, todavía procesando lo que había pasado. Creo que me acaban de ofrecer un trabajo. Derrick y Jorge se miraron, comprendiendo al mismo tiempo. Emily ya no sería solo la asistente por la que competían. En 2 meses sería abogada, al parecer, una que trabajaría directamente con Helena Weston. El juego había cambiado por completo, y ni Derrick ni Jorge sabían ya cuáles eran las reglas. A la mañana siguiente, Emily seguía procesando los eventos del día anterior cuando Marta apareció en su escritorio con gesto solemne. Emily, la señora Beston quiere verte en su oficina. Ahora, la oficina de Elena estaba en el último piso. Emily había ido allí solo una vez en 2 años, para entregar documentos urgentes. Era un santuario de eficiencia y elegancia, con una vista panorámica de Manhattan y un escritorio que parecía tallado de un único árbol antiguo. Elena estaba detrás del escritorio, hablando por teléfono con un tono imponente. No, Mako, no acepto excusas. El informe debió estar en mi escritorio ayer. Le hizo un gesto a Emily para que se sentara. Resuélvelo antes de que acabe el día o busca otro empleo. Colgó y se volvió hacia Emily con una sonrisa que lograba ser cálida e intimidante a la vez. Emily, gracias por venir. ¿Café? No, gracias, señora Beston. Elena, puedes llamarme Elena. Emily parpadeó, sorprendida. En la jerarquía de Weston Brawl, Elena era prácticamente divina. Gente como ella no la llamaba por su nombre de pila. Ponte cómoda, dijo Elena, acomodándose en el sillón frente a Emily, dejando a un lado la formalidad del escritorio. Quiero hablar contigo sobre lo de ayer. Si hice algo mal. Al contrario, interrumpió Elena con una sonrisa sincera. Lo hiciste todo bien, más que bien. Salvaste un caso perdido y lo hiciste con una precisión y una elegancia que incluso a mí me impresionaron. Emily sintió que sus mejillas se encendían. Solo noté algunas inconsistencias en los documentos. Emily, dijo Elena con firmeza, acabas de minimizar un análisis estratégico que 6 abogados senior pasaron por alto por completo. Eso no es solo notar inconsistencias, eso es talento genuino, dijo Elena, recostándose en la silla y observando a Emily con atención. Cuéntame de ti, tu historia, tus metas, ¿qué te trajo hasta aquí? Emily dudó un instante, luego empezó a hablar. Le contó sobre su infancia en Queens, sobre los trabajos de medio tiempo durante la universidad, y sobre cómo eligió el derecho porque quería marcar una diferencia en el mundo. Elena escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas concretas. ¿Y por qué decidiste quedarte aquí como asistente durante 2 años, en lugar de buscar oportunidades en otros bufetes? Jorge, respondió Emily sin vacilar, él me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me enseñó todo lo que sé sobre derecho corporativo. Se lo debía. Elena asintió, aprobando la respuesta. La lealtad es un valor raro en estos tiempos. Pero, Emily,
Llega un momento en que la lealtad puede convertirse en un límite para tu propio crecimiento, que quiero decir que tu talento va mucho más allá de organizar archivos o programar reuniones. Ayer demostraste que puedes pensar estratégicamente, actuar bajo presión y encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Esas son cualidades de una gran abogada, no de un asistente. Emily sintió que el corazón le latía más rápido. Señorita Beston, Elena, que está diciendo, quiero que trabajes directamente conmigo como mi asistente ejecutiva, con responsabilidades mucho más amplias que las que tienes ahora. Asistirás a reuniones estratégicas, ayudarás a definir políticas del bufete, participarás en casos de alto perfil, será una transición natural para cuando te gradúes y oficialmente te conviertas en abogada. Emily permaneció en silencio, tratando de asimilar la oferta. Esto es inesperado, Emily, dijo Elena con firmeza. Seré directa contigo. He estado observando tu situación con Jorge y con Derek estas semanas. Ambos son excelentes hombres, pero te ven de formas distintas. Jorge ve a la asistente leal a la que quiere proteger, Derek ve un desafío que quiere conquistar. Yo veo a la futura abogada que necesita espacio para crecer. Emily se enderezó en la silla. ¿Y exactamente qué me está ofreciendo? La oportunidad de que te vean como realmente eres, una profesional talentosa, con potencial ilimitado. Trabajando conmigo tendrás acceso a los aspectos más estratégicos del bufete, a la red de grandes clientes, a la experiencia que un día te preparará para convertirte en socia. Emily casi se atragantó. ¿Por qué no? Si sigues demostrando la visión que mostraste ayer, no veo razón para que no lo consigas en unos años. Emily miró por la ventana, contemplando la ciudad que se extendía sin fin. 2 semanas atrás, su mayor preocupación era sobrevivir a la guerra fría entre Derek y Jorge. Ahora, la mujer más poderosa del bufete le ofrecía un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. Elena, acepto. Elena sonrió, y por primera vez desde que Emily la conocía, parecía realmente complacida. Excelente. Puedes comenzar el próximo lunes. Haré que preparen tu nueva oficina. Necesitarás tu propio espacio. Y Emily, felicidades, has dado el primer paso hacia una carrera brillante. La noticia se propagó por la firma como fuego. Para la hora del almuerzo, todos sabían que Emily Carter había sido ascendida a asistente ejecutiva de Helena Weston. Derek lo escuchó por Marta, que lo había sabido por la secretaria de Elena, quien había visto a Emily salir de la oficina con una sonrisa radiante. Jorge se enteró directamente cuando Emily entró en su despacho. Señor Jorge, dijo, golpeando suavemente la puerta antes de pasar, con una expresión mezcla de decisión y disculpa, necesito hablar con usted. Jorge la miró y supo de inmediato que algo había cambiado. Había en la postura de Emily una seguridad nueva. Por supuesto. Emily, siéntate, prefiero quedarme de pie. Esto es oficial. Jorge sintió un nudo en el estómago. Emily, ¿qué ha pasado? Elena me ofreció el puesto de asistente ejecutiva. Acepté. Un silencio total llenó la sala. Jorge se quitó las gafas y empezó a limpiarlas con cuidado. Emily reconoció el gesto. Era su manera de procesar algo difícil. Ya veo, dijo al fin, y cuando empieza, el lunes, muy pronto, murmuró. Emily dio un paso hacia su escritorio. Quiero que sepa que esta decisión no tiene nada que ver con nuestra relación profesional. Usted ha sido un mentor increíble. Me enseñó todo lo que sé. Pero, Jorge terminó la frase con una sonrisa triste. Pero necesitas pensar en ti, lo entiendo. Emily, de verdad. No está enojado, rió sin alegría. Estoy orgulloso. Estás haciendo exactamente lo que debes hacer. Es solo que, se detuvo, mirándola con una expresión que ella nunca había visto. Es solo que te voy a extrañar más de lo que debería. Emily sintió un dolor en el pecho, pero se mantuvo firme. Jorge, siempre será alguien especial para mí, pero debo hacer esto. Tengo que pensar en mi futuro, lo sé, suspiró. Y tienes razón, Derek. En cambio, no recibió la noticia con tanta calma. Que hizo, casi gritó cuando Marta mencionó casualmente el ascenso de Emily. Señor Stone, está bien. Derek se pasó una mano por el cabello, despeinándose por primera vez desde que Marta lo conocía. Helena Weston. Claro, tenía que ser Helena Weston. Señor, nada, Marta, puedes irte. Quedó solo en su oficina, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Había subestimado por completo a Emily. Creyó que podría conquistarla con encanto y promesas de dinero, pero ella había elegido algo que él no podía darle. Respeto profesional genuino y una verdadera oportunidad de crecer.
y eso lo molestaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. En los días siguientes, la transformación de Emily fue visible para todos. Caminaba por los pasillos con la cabeza en alto, saludaba a los colegas con una nueva seguridad, y cuando Derek o Jorge intentaban hablarle, respondía con cortesía profesional, pero ya no había la familiaridad de antes. Emily, Derek la interceptó un viernes, cerca del ascensor. Felicidades por el ascenso. Gracias, Derek. ¿Puedo invitarte a un café para celebrarlo? Emily lo miró con calma. Aprecio la invitación, pero creo que es mejor mantener nuestra relación estrictamente profesional a partir de ahora. Emily, tengo una reunión con Elena en 5 minutos. Discúlpame. Entró al ascensor y dejó a Derek parado allí, con la sensación de haber perdido algo que ni siquiera sabía que deseaba tanto. Esa noche, Derek se quedó hasta tarde en la oficina. Comprendió que Emily ya no era la asistente impresionable por el poder o el dinero. Ahora era una profesional respetada, con sus propias metas y su propio camino, y si quería tener una oportunidad con ella, y empezaba a notar que la quería con desesperación, tendría que acercarse de otra forma, tendría que descubrir quién era realmente Derek Stone, más allá del apellido y la cuenta bancaria. Por primera vez en años, aquello le asustaba tanto como le emocionaba. En apenas 2 semanas, Emily Carter se había convertido en una fuerza dentro del bufete Weston Bra. Su nueva oficina, en el piso 15, pequeña pero con vista a Central Park, se volvió un punto de encuentro. Abogados jóvenes buscaban consejo, secretarias pedían aprobaciones. Clientes querían conocer a la brillante joven que trabajaba con Elena. Emily descubrió que tenía un talento natural para navegar la política corporativa, sabía ser firme sin resultar grosera, autoritaria sin ser arrogante, y mantenía el sentido del humor, incluso frente a egos del tamaño de un rascacielos. Durante un almuerzo con su amiga contó: ayer tuve que explicarle a un cliente millonario por qué no podía demandar al Océano Atlántico por estar demasiado mojado. Bromeas, dijo Sandra. Ojalá. Se resbaló en una playa privada y quería responsabilizar a alguien. Sugirió que el océano debería llevar una advertencia. El agua moja. Sandra se rió tanto que casi se atragantó con el sándwich. ¿Y qué hiciste? Le dije que buscaríamos precedentes de demandas contra cuerpos de agua. Se emocionó, creyendo que íbamos a hacerlo en serio. Emily, eres terrible. Soy estratégica. Elena lo resumía mejor. A veces hay que dar a los clientes la ilusión de que sus ideas se consideran, antes de guiarlos hacia algo sensato. Esa visión hacía brillar a Emily. Elena tenía razón. No solo era inteligente, tenía inteligencia política y emocional, una combinación rara en el mundo legal. Derek notó el cambio enseguida. Emily ya no caminaba como asistente, evitando molestar. Ahora avanzaba con propósito, saludaba por nombre, y cuando alguien la ignoraba o la trataba condescendientemente, tenía una manera sutil, pero efectiva, de recordarles a quien representaba. El miércoles, Derek la vio enfrentarse a un abogado senior de otro departamento. Señorita Carter, dijo el hombre con tono paternalista, estoy seguro de que Elena no quiere perder tiempo en detalles menores como presupuestos de viaje. Emily sonrió dulcemente, aunque sus ojos no acompañaban la sonrisa. Elena me pidió revisar todos los presupuestos que superen los $1000, y veo aquí que solicita una suite presidencial en Las Vegas, 5 noches, para una conferencia de un solo día. Supongo que es un error de tipeo. Bueno, sí, ajustaré a una habitación estándar, por una sola noche. Elena agradecerá mucho el ahorro. William salió visiblemente más pequeño de lo que había entrado. Derek, que observaba desde la distancia, sintió una mezcla de admiración y otra cosa más primaria que prefería no analizar. Al día siguiente coincidieron en el ascensor. Bienvenida a la política corporativa, comentó Derek mientras se cerraban las puertas. Te vi manejar a Williams ayer. No estaba domando a nadie, respondió Emily, con un destello travieso en la mirada. Solo di una pequeña lección de eficiencia presupuestaria. Sonrió con una frialdad capaz de congelar el infierno. ¿Notaste mi sonrisa?, preguntó, mirándolo de frente. Derek sintió un nudo en el pecho. Había burla en su tono, pero también algo más serio. Emily ya no rehuía las conversaciones personales con él. Noto muchas cosas sobre ti. Emily, cuidado, Derek, eso casi suena a cumplido sincero. Quizá lo es. El ascensor se detuvo en su piso. Emily salió, pero antes de que se cerraran las puertas volvió la cabeza. Derek, si tú también has cambiado. ¿En qué sentido? Aún no lo sé, pero lo has hecho. Las puertas se cerraron, dejando a Derek con un extraño vacío en el estómago. Mientras tanto,
Jorge pasaba por su propio duelo profesional, Emily intentaba mantener el contacto, pasaba por su escritorio, preguntaba por casos, dejaba notas con bromas internas, pero había una distancia que antes no existía. ¿Cómo te adaptas al nuevo puesto?, preguntó un viernes, cuando ella dejó unos documentos en su mesa. Bien, Elena es una mentora increíble, estoy aprendiendo muchísimo, me alegro por ti, respondió Jorge, y lo decía en serio, te mereces cada oportunidad buena que llegue a tu vida. Emily vaciló, espero que sepas que nuestra amistad no ha cambiado. Sí cambió, Emily, y está bien, has crecido, es natural que las cosas cambien. Emily sintió un nudo en el pecho, pero sabía que él tenía razón. Derek, en cambio, comprendía que perseguirla ahora era un juego distinto. Sus viejas tácticas ya no la impresionaban. Cuando aparecía con un café caro, ella agradecía con cortesía, pero recordaba que ahora tenía acceso a la máquina especial del piso ejecutivo. Cuando intentó impresionarla con invitaciones a eventos elegantes, ella respondió que Elena ya la había puesto en la lista VIP de los mejores encuentros de la ciudad. Es difícil competir con Helena Weston, murmuró Derek para sí, después de que Emily rechazara amablemente su invitación a una gala benéfica. En la segunda semana, él comprendió que necesitaba una estrategia nueva. Era jueves, casi las 10 de la noche. Desde su oficina vio la luz encendida en la de Emily, decidió acercarse, tocó la puerta y la encontró rodeada de papeles, con una taza de café frío y las ojeras marcadas. Emily, ¿estás bien? Ella levantó la vista, sorprendida. Derek, ¿qué haces aquí tan tarde, trabajando? Igual que yo. La verdadera pregunta es, ¿por qué sigues aquí? A esta hora, Elena tiene mañana una reunión importante con inversionistas japoneses. Estoy preparando el material. Derek observó la montaña de documentos sobre el escritorio. ¿Has comido hoy? Almorcé, creo. Emily se frotó los ojos. ¿Qué hora es? 10:15. Vaya, ni me di cuenta. Derek dudó un instante, luego tomó una decisión. Ven conmigo, Derek. Tengo que terminar. Emily, no harás un buen trabajo si estás muerta de hambre y agotada. Solo 5 minutos. Ella lo miró con desconfianza, pero el cansancio venció. 5 minutos. Él la llevó a la despensa del piso ejecutivo y comenzó a buscar en los refrigeradores. Baja, sacó una bolsa de papel. El almuerzo que sobró de Elena, ensalada gourmet, aún sirve. No puedo comerme la comida de Elena. Claro que sí, siempre pide de más y deja la mitad. Es casi una política no escrita. Emily rió, pese al agotamiento, y como lo sabes, porque a veces también me quedo hasta tarde, y porque presté atención a sus hábitos cuando intentaba impresionarte. Cuando intentabas impresionarme. Derek se congeló, revelando más de lo que quería. Bueno, Emily dio un paso más cerca, con una sonrisa ambigua. ¿Me estás diciendo que estudiaste a Elena solo para impresionarme? Tal vez. Eso es patético. Pausó, y luego sonrió, pero también un poco dulce. Derek no supo si ella lo decía en serio o en broma. Emily, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿por qué estás aquí de verdad? Y no me digas que es solo por trabajo. Él guardó silencio unos segundos, mirándola, el cabello algo desordenado, la blusa arrugada, pero los ojos aún despiertos y firmes. Porque eres diferente a cualquiera que haya conocido, porque no puedo dejar de pensar en ti, y porque, siendo sincero, ya no sé si intento conquistarte, o si en realidad soy yo quien ya ha caído. Emily parpadeó, sorprendida por tanta franqueza. No tienes que decir nada ahora, solo piénsalo. Sí. Él se acercó a la puerta, pero antes de salir agregó, y Emily, cómete esa ensalada, Elena te necesitará en tu mejor forma mañana. Emily se quedó sola en la sala de descanso, con la ensalada en las manos, procesando lo que acababa de pasar. Derek Stone se había mostrado vulnerable, y por primera vez desde que lo conocía. Emily descubrió que eso resultaba más atractivo que toda su arrogancia. Tal vez Sandra tenía razón, tal vez el juego se había cambiado. El día de la graduación llegó un viernes soleado de mayo. Weston Brownlaw decidió celebrarlo como se debía. Elena organizó una recepción en la sala de conferencias, champán francés, canapés elegantes y un pastel que costaba más que la renta mensual de Emily. Media firma estaba allí, desde socios hasta pasantes. Todos querían ver de cerca el ascenso oficial de la joven que había salvado el caso Morrison y ganado el respeto de Helena Weston. Emily llegó directamente de la ceremonia, aún con la toga negra y el diploma en brazos como si fuera oro puro. Sus padres ya se habían ido, tenían que trabajar al día siguiente, pero a Emily no le importaba.
Su verdadera familia profesional estaba presente. Elena hizo sonar suavemente su copa para captarla. Atención, quiero proponer un brindis. La sala quedó en silencio respetuoso. Emily sintió sus mejillas encenderse al notar todas las miradas sobre ella. Emily Carter llegó hace 2 años como asistente dedicada. Hoy se gradúa como doctora en Derecho por NYU, y puedo afirmar con seguridad que este despacho ha ganado no solo una abogada, sino una futura líder. Aplausos corteses llenaron la sala. Emily sonrió, intentando no dejar ver lo conmovida que estaba. Emily ha demostrado no solo habilidades técnicas excepcionales, sino también la sabiduría y el criterio que separan a los buenos abogados de los grandes, y me complace anunciar que, a partir de lunes, será oficialmente ascendida a asociada junior, trabajando en casos de alto perfil junto a nuestro equipo senior. Esta vez, los aplausos fueron más fuertes. Desde el fondo, Sandra gritó y bravo, Emily. Las risas estallaron en el salón. Emily también rió, sintiéndose por un instante como la protagonista de una película con final feliz. Derek la observaba desde un rincón, intentando mantener la expresión profesional, pero fracasando miserablemente. Sus ojos brillaban con orgullo, y con algo más que Emily aún no lograba descifrar. Cuando sus miradas se encontraron, él levantó la copa en un saludo silencioso. Jorge también estaba allí, aunque mantuvo distancia, aplaudió con sinceridad, pero Emily percibió un dejo de tristeza en su rostro. Se prometió hablar con él más tarde. No quería que su ascenso profesional le costara una amistad que valoraba. Y ahora, concluyó Elena, celebremos como corresponde. Emily, felicidades, te mereces cada reconocimiento que estás recibiendo. El resto de la tarde pasó entre felicitaciones, apretones de manos y conversaciones sobre casos futuros. Emily se vio presentada a clientes importantes, discutiendo estrategias legales como una igual. Consultaba en asuntos que esa misma mañana estaban muy por encima de su cargo. Era emocionante y aterrador. A las 6, cuando la recepción comenzaba a terminar, Derek se acercó. Doctora Carter, dijo con una sonrisa ladeada, ¿me concede unos minutos de su apretada agenda? Dr. Stone, respondió ella en el mismo tono, creo que puedo hacerle un hueco entre mis citas importantes. Qué generoso, dijo ella sonriendo. Entonces, ¿cómo planeas celebrar tu primera noche como abogada oficial? Emily pensó un momento. Probablemente ir a casa, pedir una pizza y mirar alguna película terrible en Netflix. Nada glamuroso. Interesante. Derek inclinó la cabeza. Puedo sugerir una alternativa. Depende. Incluye restaurantes elegantes y charlas de networking. Al contrario, incluye pizza barata y películas objetivamente malas. Pensé que podíamos celebrar a la antigua. Emily lo miró sorprendida. Derek Stone sugiriendo pizza barata. ¿Te sientes bien? Quizá estoy probando algo nuevo. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres celebrar tu JD de la manera menos emocionante posible? Emily rió. Había algo en la propuesta que era inesperado y, al mismo tiempo, perfecto para su ánimo. ¿Sabes qué? Acepto. Pero yo elijo la película. Trato hecho. Pero si eliges una comedia romántica cursi, tendré que reconsiderar nuestra sociedad profesional. Derek, claramente no me conoces lo suficiente. Solo veo películas de acción de los 80, con presupuestos dudosos y efectos aún peores. Ahora sí estoy intrigado. 2 horas después estaban en el apartamento de Derek, tal como Emily lo había imaginado, minimalista, caro y con una vista que costaba más que el PIB de algunos países pequeños. Pero Derek cumplió su promesa. Pizza de un lugar local que Emily nunca pensó que él conociera. Refrescos de máquina, y una película llamada Comando Explosivo 3, La Venganza, que parecía hecha con $500 y mucho valor. Esto es artísticamente cuestionable, comentó Derek, viendo cómo el protagonista vencía a 10 ninjas con un martillo de goma. Es una obra maestra, defendió Emily, robándole una porción de pizza. Mira esta física imposible. El tipo saltó de un edificio, rodó por una colina empinada, se levantó sin un rasguño, y ahora conduce una moto directo a un helicóptero. Exactamente, puro arte. Derek rió. Emily se dio cuenta de que nunca lo había visto tan relajado, sin traje impecable, sin postura profesional, sin necesidad de impresionar, solo jeans, una camiseta simple, el cabello un poco desordenado, parecía humano. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Emily en una pausa comercial. Claro, ¿por qué sugeriste esto? Pizza y una mala película no parecen tu estilo. Derek dudó, jugando con la etiqueta de la botella. ¿Recuerdas nuestra primera reunión? Bueno, nuestro primer
Malentendido. Cuando entraste a mi coche pensando que era un Uber y casi te mato del susto. Claro que me acuerdo, ese día me dijiste que veníamos de mundos distintos. Tú, food trucks, yo, restaurantes de lujo. Y tenías razón, Emily lo observó con atención y me di cuenta de que me gusta más tu mundo que el mío. Había algo en su voz que hizo que Emily dejara de fingir interés en la película. Derek, Emily, puedo ser honesto contigo, siempre, cuando te conocí, eras un reto, algo que quería conquistar. Porque no era fácil, pero en algún momento, ni siquiera sé cuándo, dejaste de ser un reto, y pasaste a ser. Tú, Emily sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Qué quieres decir? Que ya no quiero conquistarte. Quiero conocerte, quiero saber qué películas terribles te gustan, qué pizza prefieres, cómo te ves cuando de verdad te ríes. Estaban sentados tan cerca que Emily sentía el calor de él. Derek la miró directo. Emily, yo, se inclinó apenas, y ella comprendió que iba a besarla. Su corazón golpeaba fuerte, pero no se apartó. Al contrario, se inclinó hacia él. Entonces, en el último segundo, Derek se detuvo. No debería, murmuró, retrocediendo un poco. ¿Por qué no?, preguntó Emily, sorprendida de su propia audacia. Porque cuando te bese, y dijo cuando, no, sí, quiero que sea porque tú lo quieres, no porque sea una noche especial o porque nos dejamos llevar. Emily lo miró. En sus ojos vio algo que nunca había visto en Derek Stone, verdadera vulnerabilidad. Derek, Emily, tú has cambiado todo para mí, no sé aún qué significa. Exactamente, pero quiero averiguarlo contigo, si tú también quieres. Quedaron en silencio. La película absurda seguía de fondo, con una banda sonora nada apropiada para un momento tan importante. Creo que debería irme, dijo Emily al fin, sin mucha urgencia. Creo que sí, respondió Derek, pero ninguno se movió enseguida. Se miraron unos segundos más. Emily sintió que algo había quedado decidido, aunque nadie lo dijera. En la puerta, Derek le ayudó con el abrigo. Emily, felicidades, de verdad, vas a ser una abogada increíble. Gracias. Y Derek, gracias por darme la noche más normal que he tenido en meses. Se marchó, no sin antes rozarle el brazo con la mano. Derek se quedó en la puerta, mirando cómo entraba en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, apoyó la frente en la pared y sonrió. El juego había cambiado. Ahora la pregunta ya no era quién ganaría, era quien tendría el valor de confesar primero. Derek pasó 3 días planeando la cena perfecta, una mesa puesta con porcelana que su madre le había obligado a comprar y que nunca usaba, velas importadas que costaban más que el sueldo de un asociado junior, vino francés de una cosecha que el vendedor juraba trascendental, una lista de jazz suave, no demasiado romántico, no demasiado obvio. Ensayó la invitación 3 veces frente al espejo antes de ir a buscar a Emily el lunes. Emily, ¿te gustaría cenar conmigo el jueves?, preguntó, intentando sonar casual mientras se apoyaba en el marco de la puerta de su oficina. ¿Cenar como hablar de casos, o cenar como cena de verdad?, preguntó ella, mirándolo por encima de las gafas. Cenar como en quiero pasar tiempo contigo sin mencionar el trabajo ni una sola vez. Emily sonrió. Está bien, pero nada demasiado elegante. No quiero sentirme en una entrevista, prometo que será relajado, mintió descaradamente Derek. El jueves a las 7. Derek revisaba la mesa por 10ª vez cuando sonó el timbre. Respiró hondo, alisó su camisa y abrió la puerta, listo para impresionar a Emily con su sofisticación. Emily estaba en el pasillo. Sostenía una caja de pizza de Tony's y una botella de jugo de naranja. Hola, dijo con una sonrisa traviesa. Traje algo para cenar. Derek parpadeó, intentando procesar la escena. Emily, trajiste pizza. Pizza de Tony's, la mejor de Manhattan, y jugo, porque sé que seguramente compraste un vino tan caro que ni siquiera podría pronunciarlo. Derek miró la pizza, luego el jugo, después a Emily, y se echó a reír. ¿Hiciste esto a propósito? Tal vez. Ella pasó a su lado, entrando en el departamento. Vaya, Derek, este lugar parece una revista de decoración. ¿Cuántas velas encendiste? Solo unas pocas. Hay al menos 20 velas. Derek, vas a incendiar el edificio. Solo quería que se sintiera romántico. Emily rió, pero se detuvo al ver la mesa puesta con todo el boato posible. Derek, esto es precioso, pero sabes que me voy a sentir fatal comiendo pizza de una caja en esta mesa, ¿verdad? Derek miró su mesa perfecta, luego a Emily, con su caja de pizza aplastada y el jugo de supermercado. Entonces tomó una decisión. ¿Sabes qué? Tienes razón. Agarró los platos de porcelana, las copas de cristal, y empezó a guardarlo todo.
¿qué estás haciendo? Improvisando. 5 minutos después, estaban en el suelo de la sala. Comían pizza directo de la caja, bebían jugo en vasos normales, rodeados de cojines que Derek había quitado del sofá. Esto es mucho mejor, dijo Emily, tomando una porción mucho más. Nosotros tenemos un estilo, aparentemente sí, caótico, pero cómodo. Derek rió, y se dio cuenta de que tenía razón. Esa cena improvisada se sentía más real que toda la elegancia que había planeado. Emily, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿por qué trajiste pizza? Emily masticó pensativa antes de responder, porque quería ver qué harías, si te molestarías, o si fingirías que todo estaba bien, o si tirarías el plan por la ventana y cenarías pizza en el suelo conmigo. Exacto. ¿Y cuál de las respuestas esperabas? Sinceramente, hablaron durante horas. Derek le contó lo que significaba crecer con expectativas imposibles, como nunca sabía si la gente lo quería a él, o solo a su apellido. Emily compartió que trabajaba desde los 16, y su sueño de cambiar el mundo con la ley. ¿Recuerdas cuando subiste a mi coche? Rió Emily, tomando otra porción. ¿Cómo olvidarlo? Conducías como si huyeras del FBI. Estaba aterrada. Un desconocido entró a mi coche y empezó a darme órdenes. Decir conduce no son órdenes, es eficiencia. Derek Stone, literalmente secuestraste mi coche. Técnicamente, tú me secuestraste a mí, yo solo entré, tú me llevaste. Se rieron, y Emily notó lo fácil que era estar con Derek cuando bajaba la guardia, sin arrogancia profesional, sin necesidad de impresionar, sorprendentemente encantador. ¿Y la guerra entre tú y G? Preguntó Emily. Fueron bastante ridículos. Emily, saboteé una impresora solo para tener excusa de ayudarte. ¿Qué hiciste? Olvida que lo dije. El Derek Stone. Emily le lanzó un cojín. Saboteaste el equipo de la empresa. Fue un sabotaje muy pequeño, técnico y reversible. Eres terrible. Pero encantador. Terrible y encantador no son excluyentes. La conversación fluyó sin esfuerzo. Descubrieron que ambos odiaban las películas de terror, que amaban los documentales de crímenes reales, y que tenían opiniones muy fuertes sobre la superioridad de la pizza neoyorquina. Cerca de las 10, la luz de las velas iluminaba suavemente la sala. Emily se recostaba contra un cojín. Derek, tumbado de lado, la observaba mientras reía con una de sus historias. Un cliente quería demandar a un periódico porque el horóscopo era demasiado vago, contaba Emily. Decía que los Libra merecen predicciones más específicas porque son naturalmente indecisos. Emily imitó la voz del cliente. Discriminación astrológica, repitió Derek. Eso ni siquiera existe, lo sé, pero él estaba convencido de que tenía un caso sólido. Rieron hasta que Emily notó que Derek había dejado de reír. Solo la miraba. ¿Qué pasa? Preguntó. Nada, solo que, eres increíble, Emily. Derek se inclinó un poco. Emily. El teléfono sonó fuerte, insistente. Era el tono que usaba solo para emergencias del despacho. No, murmuró Derek, sin apartarse. El timbre siguió sonando. Derek, contesta. ¿Puede esperar? No, no puede, y lo sabes. Derek cerró los ojos, frustrado, pero contestó. Derek Stone, dijo, con voz irritada. Emily se acomodó, tratando de no mostrar su propia decepción. El momento había sido perfecto, y por fin, después de semanas de tensión, estaban a punto de, cuando decía Derek por teléfono, ya de pie, pasando la mano por el cabello. No, no puede esperar hasta mañana. Estoy en camino. Colgó y la miró con expresión de quien acaba de perder la lotería. Emily, tengo que irme. El caso Petón explotó. Problemas con los investigadores. Documentos desaparecidos. Elena está allí. Necesita a todos los socios. Derek, dijo Emily, poniéndose de pie. Es importante. No más importante que esto, gesticuló entre los dos. Derek, el trabajo es el trabajo. Emily, de verdad. Derek agarró su chaqueta, dividido entre su deber y el deseo de quedarse. Volveré en cuanto pueda. Y retomamos donde lo dejamos. Claro. Emily sonrió, pero había algo forzado en esa sonrisa. Emily, eso fue maravilloso. Derek, ahora vete, antes de que Elena te mate. Cuando Derek salió, Emily quedó sola en su apartamento, velas a medio derretir, pizza sobrante. Tomó una servilleta y escribió una nota breve, luego cerró la puerta suavemente detrás de sí. Derek volvió a las 2 de la mañana, agotado, pero ansioso por verla. El apartamento estaba vacío, recogido, las velas apagadas. En la mesa encontró la nota. Derek, fue una cena maravillosa, incluso con pizza, especialmente con
Pizza, gracias por una noche perfecta. Casi, él guardó la nota en su billetera, sonriendo a pesar de la frustración. A la mañana siguiente, en la oficina, Emily lo saludó con normalidad, de manera profesional, pero en sus ojos había algo nuevo, una promesa silenciosa de que la conversación aún no había terminado. Derek lo sabía, no podía seguir demorando. La próxima vez, no habría teléfonos, no habría emergencias, no habría interrupciones. Era hora de dejar de casi besar a Emily Carter, y hacer, por fin, lo que debía haber hecho. Semanas atrás, Emily tiene un ojo para los detalles que puede marcar la diferencia. Creo que hacen un par interesante. Había algo en el tono de Elena que sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Helena. Derek aclaró su garganta. ¿Está segura de que esto es buena idea? Emily y yo tenemos dinámicas de trabajo diferentes. Exactamente por eso quiero que trabajen juntos. Diferentes dinámicas crean soluciones creativas. A menos que haya algún problema personal que deba saber, Emily y Derek respondieron al mismo tiempo. No, por supuesto que no, ningún problema. ¿Por qué habría alguno? Elena levantó una ceja. Perfecto, entonces no habrá objeciones. La sala de conferencias 7 está reservada para ustedes. Informe de progreso el viernes. Durante los siguientes 3 días, la sala 7 se convirtió en territorio neutral en la guerra no declarada entre Derek y Emily. Trabajaron bien juntos. Sorprendentemente bien. Derek aportaba experiencia estratégica y conocimiento de las complejidades legales de las fusiones. Emily contribuía con un análisis meticuloso y una habilidad impresionante para detectar inconsistencias que otros abogados pasaban por alto, pero la tensión siempre estaba ahí, latente bajo la superficie. Derek, ¿leíste la cláusula 15? Preguntó Emily el martes, señalando un documento. Sí, lenguaje estándar, léelo otra vez. Especialmente la parte sobre la transferencia de propiedad intelectual. Derek la leyó de nuevo, frunciendo el ceño. Vaya, están intentando mantener derechos sobre patentes que técnicamente no les pertenecen. Exactamente, es útil, pero básicamente es un robo legal disfrazado de lenguaje corporativo. Emily Carter. Derek la miró con admiración genuina. Eres peligrosamente buena en esto. Solo hago mi trabajo. No, estás siendo brillante. Hay diferencia. Emily sintió que se le calentaban las mejillas y rápidamente volvió la atención a los documentos. El juego de bromas continuó, pero con un tono diferente, menos competitivo, más coquetón. Derek, ¿me pasas ese archivo?, preguntó Emily el miércoles. ¿Cuál? ¿El azul, o el que evitas porque tienes miedo de acercarte demasiado a mí? El azul. Derek, siempre el azul. Qué lástima. El otro era más interesante. Eres imposible. Soy encantador. Hay diferencia. Sí, la hay. Pero no eres encantador. Derek rió, y Emily tuvo que morderse el labio para no sonreírse. El jueves, mientras revisaban la estrategia final, Emily se levantó a tomar agua y tropezó con un montón de documentos. Derek la atrapó del brazo antes de que cayera. Por un momento estuvieron muy cerca. Emily podía oler su colonia, ver las pequeñas líneas cerca de sus ojos que aparecían cuando sonreía. Cuidado, murmuró Derek, sin soltarla de inmediato. Gracias, contestó Emily, tampoco retrocediendo. Se quedaron así unos segundos, mirándose hasta que Emily carraspeó y se apartó. Documentos, dijo innecesariamente. Documentos, coincidió Derek. El viernes presentaron su estrategia a Elena. 4 minutos de argumentos sólidos, precedentes bien investigados y una propuesta de acuerdo que protege los intereses de ambas partes mientras expone las cláusulas problemáticas. Impresionante, dijo Elena al terminar. Trabajan muy bien juntos. El caso es prácticamente uno solo. Derek y Emily intercambiaron sonrisas orgullosas. Pueden usar el resto de la tarde para ultimar detalles. Buen trabajo. A solas en la sala, comenzaron a organizar los papeles. El caso estaba casi cerrado, la presión del plazo se había aliviado y, por primera vez en toda la semana, podían relajarse. Somos buenos en esto, dijo Emily, apilando documentos. Somos un buen equipo, profesional, y algo más, coincidió Derek. Emily dejó de ordenar documentos. Derek, Emily, necesito decirte algo. Ella se giró para mirarlo por completo. Que Derek respiró profundo, como alguien a punto de lanzarse de un avión. Cuando te conocí, eras un desafío, alguien a quien quería conquistar porque, bueno, siempre conseguía lo que quería. Y tú eras diferente. Emily no dijo nada, solo escuchó, pero en algún momento, Derek siguió hablando, pasando la mano por su cabello. Dejó de tratarse de conquistarte y empezó a tratarse de ti.
de cómo ríes cuando crees que nadie te ve, de lo concentrada que te pones al resolver un problema complejo, de cómo nunca retrocedes ante una pelea, pero tampoco eres cruel. Dejó de mirarla directamente a los ojos. Emily, me enamoré de ti, de la mujer inteligente, fuerte, divertida, completamente imposible que eres, y nunca había conocido a alguien como tú. Emily permaneció en silencio un largo momento. Derek empezó a ponerse nervioso. Emily, ¿puedes decir algo? Cualquier cosa. Ella sonrió, calmada y cómplice. Derek Stone, ya sabía que estabas enamorado de mí, y ¿sabes qué? Solo estaba esperando que dejaras de postergar y finalmente lo dijeras. Derek parpadeó. Lo sabías, Derek. Saboteaste equipo de oficina para impresionarme. Planeaste cenas elaboradas. Trajiste café gourmet todos los días durante una semana, y pensaste que era sutil. Pensé que era encantador, obvio, adorablemente obvio, y tú. Derek se acercó. ¿Qué sientes? Emily también dio un paso hacia él. Creo que tendrás que averiguarlo. Derek no necesitó más. Se inclinó y la besó, de verdad, sin vacilaciones, interrupciones ni juegos. Emily respondió de inmediato, como si hubiera esperado ese momento durante semanas. El beso fue todo lo que Derek había imaginado y más, dulce, pero con una intensidad que aceleraba su corazón. Cuando se separaron, ambos sonreían. Esto significa que tú también estás enamorada de mí, murmuró Derek, sosteniéndole la cara. Significa que finalmente lo descubriste. Emily Carter, eres imposible. Derek Stone, tú también. Rieron y se besaron de nuevo. Al otro lado del vidrio de la sala de conferencias, Jorge pasaba con unos archivos. Vio a Emily y Derek besándose y se detuvo un momento, sintió un nudo en el pecho, no podía negarlo, pero al verlos, y la felicidad genuina en el rostro de Emily, Jorge sonrió silenciosamente. Emily merecía ser feliz, y si Derek Stone podía dárselo, él podía aceptarlo. Siguió caminando por el pasillo, dejando a los dos solos. Derek, dijo Emily cuando dejaron de besarse por tercera vez, sí, todavía no puedo creer que te haya tomado tanto tiempo tener el valor de decir algo. Las declaraciones son un territorio complicado. Quería asegurarme de no arruinarlo todo, arruinarlo como, no sé, y si hubieras dicho que solo me veías como colega o que pensabas que era un arrogante. Emily rió. Derek, eres un arrogante, pero ahora eres mi arrogante. Técnicamente, eso significa que estamos saliendo. Técnicamente, creo que sí. Bien. Derek la acercó más, porque tengo planes para nosotros. ¿Qué tipo de planes? Los que incluyen pizza, películas terribles y mucho tiempo para compensar todos los momentos en que casi te besé, pero no lo hice. Emily sonrió. Derek Stone, finalmente hablas mi idioma. 6 meses después, Derek llamó a Emily a una reunión urgente un viernes a las 6 de la tarde. Derek, ¿qué reunión urgente sucede a las 6 un viernes? Protestó Emily al verlo en su oficina. Tenía planes con Sandra esta noche. Es sobre el caso Morrison, desarrollo importante, sala de conferencias principal. 5 minutos. Emily suspiró, guardó el documento en el que trabajaba y lo siguió por el pasillo. Esto mejor sea realmente importante, murmuró. Sandra me matará si cancelo nuestra hora feliz otra vez. Derek abrió la puerta de la sala de conferencias principal y le hizo un gesto para que entrara primero. Después de usted, abogada Carter. Emily entró y se detuvo inmediatamente. La sala había sido transformada, pétalos de rosa cubrían el piso, pequeñas velas emitían un resplandor cálido y las paredes estaban decoradas con fotos. Fotos de los dos desde el principio, una de su Toyota plateado estacionado frente al café, tomada al día siguiente del incidente, una de ellos discutiendo apasionadamente durante el caso Bancroft, gesticulando dramáticamente, una del despacho de Emily el día de su promoción, incluso una foto borrosa y terrible que Sandra había tomado en secreto, de ellos besándose en la sala de descanso. Derek, susurró Emily, llevándose las manos a la boca. ¿Qué es esto? Esto, dijo Derek, de pie en medio de la sala. Es nuestra historia, señaló la primera foto. Comenzó contigo pensando que yo era un criminal, luego siguió con otra en la que me demostraste completamente equivocado sobre todo, y finalmente la última, que nos llevó hasta aquí, donde me di cuenta de que la mujer más increíble que he conocido estaba frente a mí todo este tiempo. Derek se arrodilló en medio de los pétalos de rosa, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Emily comenzó a reír y a llorar al mismo tiempo. Derek Stone, estás completamente loco, dijo él, terminando la frase. Emily Carter, eres el mejor error que he cometido.
¿Quieres casarte conmigo? Emily miró el anillo, simple, elegante, perfecto, luego a Derek, arrodillado en lo que se suponía era una sala de reuniones corporativa, pero que él había transformado en algo mágico. Sí, dijo, riendo entre lágrimas. Sí, claro que sí. Derek se levantó y la besó, levantándola del suelo mientras los pétalos de rosa volaban a su alrededor. Espera, dijo Emily. Separándose un segundo, no hay ningún caso urgente de Morrison, ¿verdad? Sí, lo hay. El caso de Derek Stone contra la posibilidad de perder al amor de su vida por falta de valor. Eres imposible, estoy comprometida. Gran diferencia. 3 meses después, se casaron en un elegante jardín en Long Island, rodeados de colegas de la firma, amigos de Emily de la universidad e incluso algunos clientes que se habían hecho cercanos a lo largo de los años. Helena Weston, vestida con un impecable traje rosa, ofició la ceremonia. Aparentemente, estaba autorizada para realizar bodas, uno de mis muchos talentos ocultos, había explicado. Estamos aquí hoy, comenzó Helena, para celebrar una unión que demuestra que a veces las mejores relaciones comienzan con los peores malentendidos. El público rió, especialmente Sandra, que ya había escuchado la historia del secuestro del auto unas 50 veces. Jorge estaba sentado en la tercera fila, con su mejor traje y sosteniendo un paquete sospechosamente pequeño. Con los meses se había convertido en uno de los mayores defensores de la relación de Derek y Emily, contando a quien quisiera escucharlo cómo había visto su química desde el primer día. Derek, continuó Helena, pueden recitar sus votos. Derek respiró profundo, mirando a Emily en su vestido sencillo pero impresionante. Emily, cuando te conocí, huías de mí a 60 millas por hora. Irónicamente, supe en ese momento que quería pasar el resto de mi vida intentando alcanzarte. Prometo amar tu inteligencia, tu humor, tu capacidad de ponerme en mi lugar cuando lo necesito y, sobre todo, tu extraordinario don de convertir los peores días en algo divertido. Emily lloraba de nuevo. También prometo nunca volver a subirme al auto equivocado, añadió Derek, haciendo reír a todos, y prometo que sin importar a dónde nos lleve la vida, siempre querré que tú estés al volante. Emily, Helena se volvió hacia la novia. Tus votos. Emily se secó las lágrimas y sonrió. Derek, entraste en mi vida de la manera más literal posible, subiéndote a mi auto sin avisar, y desde entonces, has entrado en cada parte de mi vida igual, sin avisar, un poco torpe, pero siempre haciendo todo mejor y más interesante. Derek rió. Prometo reírme de tus malos chistes, comer pizza en el suelo cuando quieras ser extrañamente romántico, y recordarte siempre que puedes ser una abogada brillante y, al mismo tiempo, un completo desastre. Te amo tal como eres, demasiado confiada, demasiado encantadora y totalmente mía. Helena los declaró marido y mujer, y se besaron ante el aplauso entusiasta de todos. Durante la recepción, Jorge se acercó con su regalo, para los dos, dijo, entregándoles una pequeña caja. Emily la abrió y encontró un llavero de Uber con la inscripción. Todo comenzó con un error. Emily rió y lo abrazó. Esto es perfecto, parecía apropiado, sonrió él. Después de todo, si Derek no se hubiera subido al auto equivocado, ustedes dos nunca se habrían conocido. En realidad, corrigió Derek, si Emily no se hubiera detenido en el semáforo equivocado. Derek Stone, interrumpió Emily, no empieces esa discusión en nuestra boda. Sí, señora Stone, vaya, suena extraño, te acostumbrarás. Más tarde, mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, Emily susurró al oído de Derek, sabes que nunca más necesitarás Uber, ¿verdad? Derek sonrió, girándola suavemente. ¿Por qué? Porque ahora solo quiero viajar contigo a cualquier lugar. Derek la acercó más. Emily Stone, sigues siendo lo más seguro que me ha pasado, incluso si todo comenzó como un error, especialmente porque comenzó como un error. Bailaron bajo las estrellas, rodeados de amigos y familia, celebrando una historia de amor que había comenzado con gritos y creció hasta algo que ambos sabían que duraría para siempre. ¿Qué les pareció la historia de Emily y Derek? Preguntan al final. Dejen su opinión en los comentarios. En una escala del 0 al 10, ¿qué calificación le darían? Suscríbanse al canal y activen la campana para seguir todas nuestras historias. Y no olviden ver más historias emotivas haciendo clic aquí.